En el video de hoy les voy a enseñar una pistola bien económica para los principiantes. ¿Cómo está mi gente? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Scorpion Paint. En el video de hoy les voy a enseñar una pistola bien económica para los principiantes o las personas que están empezando en este giro o que quieren hacer algún trabajo de pintura en la casa, en el patio de la casa, en el garaje y no quieren gastar demasiado dinero comprando una pistola que al final no la vayan a necesitar por mucho tiempo. Les digo que es una pistola económica porque es una pistola bastante en el presupuesto de una pistola que puede desarrollar un trabajo de pintura lo más decente posible. Bueno, este capó tenía un pequeño daño aquí en la punta del capó, un accidente que tuvo, unos arañazos que se los arreglamos, le pusimos un poquitico de primer. Obviamente vamos a aplicar un poco de sellador para tapar estas áreas que salieron un poquitico de la reparación. Y en el parachoque también teníamos un pequeño daño, también lo reparamos. Ya el bumper ha sido pintado en varias ocasiones, así que no quisimos hacer demasiada reparación. No vamos a pintar la otra parte del parachoque porque ya esa parte también fue repintada y el cliente está de acuerdo en dejar esa parte del parachoque así. Entonces esta parte de aquí que corresponde a la punta del capó también tenía la pintura, estaba bastante dañada aquí. Lo que hice fue que la rebajé bastante. Le vamos a aplicar un poquitico de sellador a esta área de aquí del parachoque, esta otra área y como les comenté en esta área del capó, y les voy a enseñar qué pistola es la que vamos a usar para este tipo de trabajo. Bueno, para este trabajo vamos a usar la pistola de la compañía ATD. La vamos a usar, como les comenté, para lo que es el sellador, la base y el clear. Esto es una pistola bastante económica, es una pistola muy buena para principiantes. Si no tienes conocimiento de pintura, si quieres empezar a hacer tus primeros trabajitos, pintar un parachoque, pintar un guardafango, esto es una muy buena opción a la hora de poder empezar. Si requiere un poquito más de aire de lo normal, pero igual para una persona que empiece a pintar es una muy buena opción. Viene con una punta 1.3, pero entonces vamos a ver qué es lo que viene dentro de la caja. Viene con un vaso de aluminio que obviamente no lo vamos a usar, un vaso de 1 litro, porque aquí usamos el sistema de PPS. Y aquí tenemos la pistola. Es una pistola, no una muy buena terminación, es una pistola que pesa bastante. Si se fijan bien se pueden ver las rayas de lo que es el acabado de la pistola. Y como les decía, pesa bastante. El gatillo es un poquito rígido, un poquito duro. Su regulador de aire aquí, que obviamente no lo vamos a usar, vamos a usar el regulador de la 3M. Aquí tenemos la entrada del material que está bastante dura, aunque la pistola viene bastante engrasada por muchas partes, pero está bien rígido. Aquí tenemos lo que es el abanico de material y como les comenté en un ratico, viene con una boquilla 1.3. Vamos a ver qué viene dentro. Por aquí tenemos 1.3 también. Así que vamos a ver la eficiencia que tiene la pistola cuando apliquemos el sellador, la base y el transparente.
Bueno, déjenme darle mi impresión acerca de la pistola. Como vieron el desempeño de la pistola cuando apliqué el sellador, la difuminación fue bastante aceptable. Cuando apliqué la base tuve que hacer algunos ajustes porque no sentía que estaba saliendo suficiente material o que no estaba el material saliendo uniforme. Cuando la logré ajustar bien, entonces el resultado fue mucho mejor. No importa el ajuste que yo le dé a mi pistola o que les trate de enseñar a ustedes un ajuste perfecto o adecuado a la hora de pintar, porque no todos los ambientes donde estemos trabajando van a ser lo mismo. No vamos a tener la misma presión de aire en la salida de la manguera. A lo mejor en la cabina que estamos pintando no tiene una buena succión, la atmósfera no sale bien. Son diferentes condiciones que no para todo el mundo va a trabajar igual. Independientemente que la pistola hizo su trabajo, sí me decepciona un poquito que si le hubiesen puesto un mejor acabado. Es la primera vez que la uso y la lavé con la K-Thinner y la pintura aquí se cayó toda. Creo que si le doy más uso, perdería todo el color de la pistola. Bueno, y esto es todo por el video de hoy. Espero que el video les haya gustado. Si les gusta la pistola, ahí les voy a dejar la información un poquito más abajo en los comentarios. Yo no recomiendo usar la misma pistola para todos los procesos. Cuando hago un video de este tipo y uso la misma pistola para todos los procesos, lo hago con el objetivo de determinar cuál de los procesos la pistola trabaja o rinde mejor. En este caso, la pistola que acabamos de usar, todo el proceso fue bastante, digamos, decente, fue bastante fácil. Si están buscando una pistola para tener una alta calidad, una terminación profesional, este no es el tipo de pistola. Si eres nuevo en el canal, no te olvides de suscribirte. Mi gente, nos vemos en el próximo video. Vamos a poner el capó y el parachoque al auto y vamos a ver cómo se ven, ¿ok? Check it out.